tal? ¿Cómo están? Soy René Marneau, el Grillo, maestro de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, orgulloso de Puebla. Y bueno, llevo dando esta materia 20 años en la universidad, tuve una trayectoria en tribunales agrarios, uní estas dos partes y resulta este trabajo, ¿no? Lo que vamos a hacer en esta clase es continuar con los videos anteriores, porque estamos trabajando audiencia Belé. Estamos trabajando el artículo 185 de la ley agraria. Ya hemos platicado básicamente cuál es el procedimiento en relación con el emplazamiento, cómo se cita a las partes, cómo se emplaza al demandado, comparecen las partes, el principio de igualdad procesal, que es que ambas partes, si una lleva un abogado, la otra debe contarlo con abogado, el principio de inmediación, que es la obligación procesal de que el magistrado debe de estar en la audiencia, pero también hemos dicho que ya no es necesaria la presencia en la audiencia, pero sí en el edificio, para que sea llamado si alguna de las partes lo necesita o el mismo secretario que está llevando la audiencia. Hasta ahí todo va bien. Entonces, la clase pasada, vimos que después de la mm, etapa postulatoria, que es la demanda y la contestación, y en caso de reconvención, también la contestación del actor en lo principal. A ver, vamos a ver. Actor en lo principal demanda, demandado en lo principal contesta. Reconviene, es decir, se convierte en actor en reconvención. Y este actor principal se vuelve demandado en reconvención. Entonces, si se da la reconvención, termina con la contestación del actor en lo principal, no, o actor o demandado en reconvención, es lo mismo. Y una vez que tenemos estos elementos, ya fijamos la litis. Hemos dicho que la litis no es más que las pretensiones, tanto de la demanda principal y en su caso la reconvención. En la demanda principal se hace valer tal cual, ¿no? Después de, de la, viendo cómo se forma la demanda, está la parte introductoria, la demanda de fulano a mengano, que es lo siguiente, que me devuelva, que me dé, que me que se anule, que todo lo que está pidiendo ahí, ¿no? Que son 3, 4, 5 puntos, no más, así muy concretos. Y ya después dice, de acuerdo al formato de la demanda, lo anterior lo baso en los siguientes hechos. Y esos ya son los hechos. O sea, eso es lo que dice que pasó, es como la historia del por qué está pidiendo eso. Bueno, eso que pide se llaman pretensiones y eso se copia en la litis. Y si hay reconvención, vemos la demanda reconvencional y pegamos las pretensiones. Ya está la litis puesta. Ya dijimos que eso va a servir para determinar sobre qué se va a aprobar, sobre qué se va a alegar y sobre lo que el tribunal va a resolver, porque ese es el principio de congruencia. Tú me estás pidiendo esto, yo te resuelvo esto. No más, no menos. Bien, entonces una vez que fijamos la litis, decimos que su importancia radica en esto, ¿no? En eso nos quedamos de clase pasada. Lo anterior, aquí lo decimos, va a ayudar a que durante el procedimiento las partes no se desvíen y el tribunal mantenga el principio de congruencia. Una vez que se fija el litis, sí pasamos ya a la etapa probatoria. Recuerden, la etapa probatoria tiene 4 subetapas, que es el ofrecimiento, la admisión por parte del tribunal, la preparación, porque las pruebas tienen que ser, no todas son iguales, hay que prepararlas para su desahogo y su desahogo. Empezamos con la definición de prueba. Aquí decimos que se abre la segunda etapa, ¿no?, de la instrucción, que es el periodo de prueba, y el concepto es prueba. En sentido amplio es el conjunto o actos desarrollados por las partes, terceros y por el tribunal, con objeto de lograr la certeza judicial sobre los hechos discutidos y discutibles. Son los instrumentos con los cuales se pretende lograr la verificación de los hechos. Y aquí está el concepto. Lo que nos está diciendo esta definición muy simple es, la prueba
van a ser todos estos actos, hechos, objetos proporcionados por las partes, por terceros, por ejemplo, los testigos, o por el propio tribunal, cuando en el 186 dice, quiero este documento RAN sin que me lo pidan las partes, mándamelo, Registro Agrario Nacional, mándamelo. Yo conseguí la prueba porque soy el tribunal. O tú me traes tu certificado parcelario, es tu prueba, y tú me traes a tus testigos, que son terceros, pues es tu prueba, ¿no? Entonces, los tres van a estar aportando elementos de convicción. Eso es una prueba. Es un elemento de convicción, pero ¿para qué? Para verificar siempre los hechos, ¿no? Por eso les digo, después de las pretensiones vienen los hechos. Si yo le estoy diciendo, tribunal, en mi pretensión yo quiero que declares la nulidad de un contrato de compraventa, ¿no? Para ello me baso en los siguientes hechos. Primero, yo soy hijo de quien supuestamente vendió la parcela. Y el tribunal dice, pruébamelo. O sea, aquí está, pruébame esos hechos. Pues aquí está mi acta de nacimiento. Muy bien. Tal persona era el titular de la parcela 57 del ejido tal. Pruébamelo. Aquí está el certificado de parcela. Muy bien. Pues resulta que este señor, Eloy Actor, firmó un contrato de compraventa falso, porque mi padre jamás estampó su firma en ningún contrato. Dice el tribunal, pruébamelo. Aquí está el documento que dice el señor dice el señor que se le firmó, y te ofrezco la prueba pericial en grafoscopía. Es decir, mi perito te va a decir que esa no es la firma. Ahí está. Entonces el tribunal, tan solo en esta definición decimos, el tribunal dice, ok, gira su oficio al Registro Agrario Nacional y dígame quién es el titular de esta parcela. Ya lo tengo. Tú dices que hay un certificado. Ya lo tengo, ¿no? Y dices que va a haber un perito. Tráemelo, le voy a dar un término, le voy a dar 15 días para que desahogue la prueba y me lo presentas. Me presenta tu perito el dictado. Y ahí tenemos ya los actos, ojo, del tribunal, de las partes y de terceros para acreditar, ¿no? El hecho. Y va a decir el señor, la realidad es que el señor que dice que tiene la posesión desde hace 15 años de esa parcela, no es verdad porque la tengo yo. Y dice el tribunal, pruébamelo. Aquí están mis testigos, ¿no? La prueba idónea para la posesión es la testimonio. Aquí están mis testigos. Entonces, esos son los elementos. Prueba es todo elemento de convicción al juez o los que se allegue el juez por sí mismo para probar o los hechos manifestados, ¿no? Dice el demandado, no, no es cierto, no es cierto. El señor sí me vendió esa parcela. Pruébamelo. Eso lo dicen sus hechos, ¿no? En la contestación. Pruébamelo. Pues aquí está mi perito, ¿no? Porque mi perito va a decir que efectivamente sí es la firma del señor, ¿no? Bueno. No es cierto que el señor tenga la posesión, yo tengo la posesión. Sí, pues pruébamelo. Aquí están mis recibos de luz, aquí están mis recibos del comisariado, que he dado mis cuotas, y aquí están mis testigos. Muy bien, ¿no? Y entonces el tribunal se va llegando de estos elementos para poder resolver. Esa es la definición de prueba, ¿de acuerdo? Hechos, actos, objetos que se proveen en el expediente para verificar los hechos narrados por las partes. Eso es una prueba. Que me convenzan o que convenzan al juez. Bien. Dentro de las reglas de las pruebas está la carga. ¿Qué es carga de la prueba? El 187 nos va a decir, las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos en sus pretensiones. Es decir, eh, tú afirmas, tú afirmas el que afirma está obligado a probar. Por lo tanto, tú tienes la obligación procesal de probarme lo que afirmas. Tú, esa es la carga, es una obligación procesal. Y ustedes dicen, pues sí, no, cada quien en siempre. No, por ejemplo, en laboral no. En laboral, la carga de la prueba la tiene el patrón siempre. Lo único que tiene que hacer el trabajador es afirmar. Trabajé 50 años,
nunca me pagaron, no, todo. Y el patrón, que es el empleador, es el que tiene que probar todo, que no es verdad o que sí es verdad, ¿no? O decir sí, efectivamente, el señor ganaba tanto, etcétera. En materia agraria, no, porque como tenemos el origen del procedimiento agrario es la justicia de paz, y sabemos que la justicia de paz está dentro del Poder Judicial del Estado de Puebla en la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia, por lo menos en este estado. Pertenece al Poder Judicial, por lo tanto, el Poder Judicial tiene, en materia civil, tiene el conocimiento o la aplicación del Código Civil Estatal y su Código de Procedimientos. Y a materia federal, para que entendamos el fenómeno, bueno, pues hay un Código Civil Federal y un Código de Procedimientos Nacional de Procedimientos Civiles. Como el tribunal aplica el Código Nacional de Procedimientos Civiles y la ley supletoria en materia sustantiva es el Código Civil, luego entonces la carga de la prueba la tienen las partes porque sigue las reglas generales del Código Civil. No sé si hasta aquí vaya quedando la idea, si haya dudas, preguntas. Bien, profesor, todo bien. Perfecto. Sin embargo, el tribunal, aquí nos dice el 187, si considerare que alguna de las pruebas ofrecidas en esencial para el conocimiento y la resolución es necesaria, girará oficios, ¿no? A las autoridades para que expidan documentos oportuna y previamente. El 186 nos dice que el tribunal puede realizar cualquier acto para el conocimiento de la verdad. Y el 187 dice, si necesitas algo, gira oficios. Fíjense lo que dice aquí el 186. Dice, el 186, ¿no? Nos dice que podrá realizar diligencias o perfeccionamiento de prueba para el conocimiento de la verdad. Ya dijimos que en materia jurídica hay verdad formal y verdad material. La verdad formal, apagamos micrófonos, por favor. La verdad material es la verdad. Denme un segundito, déjenme ver quién tiene su micrófono prendido. Mm, ¿No ubican quién? Rápido, para que... Fátima, creo, Ajá, profesor. Fátima Miranda, pero creo que usted como lo puede silenciar. Sí, sí, pero necesito encontrarla primero. Aquí está Fátima. Se Sí, volvió a encender, creo, el de Fátima. Alejandro Mut. Ya, muchas gracias, ya la silencié. Lo que pasa es que luego están en la computadora, la prenden y se van. Gabriela acaba de entrar también, vamos a silenciarla. Y se van, ¿no? Y de repente uno está hablando, entonces tengo que bajar la pantalla, volverla a subir. Por ejemplo, a veces subo la pantalla y ya no aparece. Supongo que ahorita la están viendo, ¿verdad? Sí, profesor. Están viendo el texto. El texto, sí. Ajá. Ah, bueno, perfecto. A veces ya no me aparece, por ejemplo, ahorita ya no me aparece el texto. Y son cosas que debo aprender, pero la verdad es que es más fácil para mí volver a apagar esto. Y ya desapareció el texto, ¿verdad? Y ahora vuelve a aparecer. ¿Es correcto? Parece que, Ya, ya sí, apareció. ya, profesor. Si es que tengo que bajar la pantalla, hago el silencio de la persona y cuando quiero subir la pantalla ya no sube. Ya no sube, entonces tengo que cerrar todo y volver a hacerlo. Por eso no lo hago inmediatamente. Entonces ahí me echan aguas, ¿no? Finalmente es una clase interactiva, entonces no hay tanto problema en la formalidad, y el protocolo y la justicia y los niños héroes. No, es más simple, ¿no? Bien, entonces el 186 y el 187 están muy ligados porque el 186 autoriza al tribunal a hacer lo que necesite para la verdad material, ¿no? La verdad formal es la que vieron hasta arriba, este formatito. eh, Etapa postulatoria, probatoria, pero es la verdad que se sigue, la formalidad. Pero lo que está en el fondo, el tribunal dice, yo puedo ir más allá. El Código Nacional de Procedimientos ya lo permite. Pero esto desde hace 33 años lo hacen los tribunales agrarios.
Y el 187 dice, gírate oficios. O sea, tribunal, necesitas gírate oficios como parte de la prueba. Entonces, tú tienes la carga de la prueba, pero además yo puedo hacerla. Es que yo no te ofrecí testigos, no me importa, yo los necesito. ¿Sí? Y si no me los ofreces, voy a mandar a citar al comisariado y le voy a decir al comisariado que venga a declarar, ¿no? Porque ellos conocen todo el ejido. Y además necesito que me traigas tal documento. No, es que no lo tengo. Si no me lo traes, entonces voy a tener por desierta tu prueba y entonces no podrás acreditar nada, ¿no? Es que lo tiene el RAN. Ah, bueno, pues pídeselo, ¿no? Pero es que no me lo quiere dar, pruébamelo. Si tú me la estás ofreciendo, pruébamelo. Es que mira, que esta tribunal no me lo quiere dar. Ah, bueno, entonces si lo necesito, yo lo pido. O sea, el tribunal tiene una manga súper ancha para allegarse a estos elementos, ¿no? Y no hacer lo que las partes quieran, sino simplemente lo que necesite el tribunal. Bien, lo anterior significa que las partes asumirán la responsabilidad, ojo, es una responsabilidad, para ofrecer, no es de ofrecer, es para ofrecer los medios. Ah, porque adelante está para comprobar los extremos de sus pretensiones. Es decir, es esta obligación, ¿no? En términos de 186, y dado el principio de verdad material, podrán realizar diligencias de perfeccionamiento, de prueba, ampliación, ¿no? Por parte del tribunal. ¿Cuáles son los tipos de prueba en materia agraria? Si se fijan en la brevedad del 185, no se ve nada. Nada más dice el tribunal, el tribunal oirá testigos, las partes ofrecerán pruebas, ¿no? Pero así, ¿cuáles son? No hay dice el tribunal, se oirán peritos, pero ¿qué otras hay? Bueno, el Código Federal señalaba varias pruebas, ¿no? Pero vino el cambio al Código Nacional de Procedimientos y se cambiaron pruebas. Anteriormente, en el Código Federal de Procedimientos decía, las pruebas son estas, pras, ¿no? Pero en el Código Nacional de Procedimientos vienen sueltas. Por eso, miren, fíjense cómo se brinca de la 280, del artículo 284, me brinco al 291 y luego me brinco al 300, porque no vienen así, tal cual. Las pruebas en materia procesal son antes sí decía la confesional, la testimonial, ¿no? La documental. No, ya no. Ahora las tiene como sueltas y explicadas cada una ampliamente, ¿no? En el procedimiento, lo cual, pues está muy bien. Nada más que hay que buscarlas, ¿no? Para comprimir el contenido. ¿Cuáles son las pruebas en materia agraria que son parecidas, similares, si no es que idénticas, algunas al Código Federal de Procedimientos, que era el anterior? Bueno, la declaración de parte propia y contraria. Les voy a explicar qué es esta prueba. El artículo 185 de la Ley Agraria señalaba, las partes podrán hacerse las preguntas que estimen necesarias, ¿no? Así como que yo te pregunto lo que se me pegue la gana y tú también, pero no decía, y ofrecerán una prueba consistente en o tal o cual, pues no, no había, ¿no? Y en el Código Nacional, en el Código Federal de Procedimientos no existía la prueba de declaración de parte, no la van a encontrar. Lo único que existía era la confesional, la prueba confesional. Y entonces la confesional, que yo ya no la veo en el Código Nacional de Procedimientos, por supuesto es una prueba pues, muy acartonada, muy rígida. El Código Federal decía, las posiciones, o sea, las preguntas o el pliego de posiciones, el escrito con preguntas, para desahogar una confesional, debe tener ciertos requisitos, decía el Código Federal. Uno, deben de contener un solo hecho, es decir, no pueden decir dos hechos al mismo tiempo. Ahorita les digo cómo se articulaba. Dos, deben de hacerse en sentido afirmativo, nunca en negativo. Tres, un solo hecho, eh, era un solo hecho, sentido afirmativo, y la tercera, ¿cuál era? Oh, ahorita se las digo, ahorita me voy a acordar. Era una prueba completamente acartonada. Por ejemplo, las posiciones tenían que decirse o articularse de esta forma. Que diga la absolvente, porque así se llamaba quien absolvía las posiciones o contestaba que era de una parte a otra.
Si es cierto como lo es decir, en sentido afirmativo, que no ofusquen la mente, que no, que entró a la parcela sin el conocimiento del titular. Eh, y entonces, y de hechos propios, 4. Esta posición tenía que hacerse de esta manera, porque si decía la posición, que diga el absolvente que su hermano tomó la parcela en tal año, pues no la podía contestar, uno, porque no era un hecho propio, era del hermano. Dos, no estaba en sentido afirmativo. Tres, no era de un hecho propio, era un hecho ajeno, ¿sí? Entonces, tenía que ser así como muy, muy rígida, con muchas características. En cambio, la declaración de parte es muy amplia. No necesariamente debe tener estas características y además puede declarar hechos propios o hechos ajenos, ¿no? Porque entonces ya puede contestar que sí, sí, efectivamente, yo le pedí a mi hermano o no le pedí a mi hermano que se metiera, o primero la tomó mi hermano y después se murió y yo luego le entré, ¿no? Tiene que ser un hecho propio. Entonces, decir, ¿y tu hermano se metió? Pues no sé, pregúntele, es que ya se murió, su problema, ¿no? Entonces, esta prueba es muy laxa en su aplicación. ¿Qué hacíamos en los tribunales agrarios antes de que apareciera esto? Nos íbamos a las codificaciones locales y sí la tenía. Por ejemplo, el Código de Procedimientos de Puebla sí lo señala, pero como es una legislación estatal, no podemos aplicarla a nivel federal. Entonces, el 185 decía, las partes podrán hacerse mutuamente las pruebas. Se utilizaba la prueba de declaración de parte, que era estatal, no federal, pero nunca se ponía el artículo estatal, sino simplemente se ponía declaración de parte. Bueno, pues muchos magistrados decían, no, 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 esa prueba ni existe en el Código Federal, no la apliques. Y era súper acartonado el preguntar en los procedimientos. Aparece hasta ahora, ¿no? Después de 33 años a nivel federal esta prueba, que nosotros ya veníamos aplicando, pero no teníamos un fundamento legal para hacerlo. Simplemente era como pregunta libre. Pero decías, oye, pero si estas preguntas ni siquiera están en el Código Federal de Procedimientos. Sí, pero el código la ley agraria en el 185 dice que se podrán hacer puntualmente las preguntas. Y quien yo no tengo prueba, pues necesito darle un formatito. Entonces era muy complicado, ¿no? Para poder hacerlo. Era como que fuera o al margen del Código Federal de Procedimientos y sin ningún sustento. Bueno, pues ya lo tenemos, ¿no? De hecho, la confesional ya lo está. Y creo que es lo correcto, porque es una prueba que quedó, ya era absurda la confesional, o sea, nada más tenían que, y deberían de contestar sí o no, de entrada, ¿no? Entonces, que diga el absolvente si es cierto como lo es, que entró a la parcela en tal fecha. Entonces el absolvente decía, no es cierto, ya. Entonces, ya, ok. Que diga el absolvente que firmó un contrato en tal fecha con el señor fulano, sí es cierto, ya, sí, ya. Podían agregar después cosas, pero los abogados les decían, no te metas en bronca, ay, nada más dices esto y ya. Entonces, ya, con esto el tribunal así como que libremente pregunta, ¿no? ¿Qué es la declaración de testigos? Bueno, pues esto es, uy, añejo, añejo, añejo. La declaración de testigos es esta de la testimonial, ¿no? Que son las declaraciones de terceros. ¿Por qué se les llama terceros? Porque son ajenos a las partes, ¿no? Es gente de la cual se necesita una declaración. Yo les he dicho que la prueba idónea en materia de posesión, de quién tiene la posesión, pues son los testigos. ¿Por qué? Porque los testigos son los que pasan por los predios, por las parcelas y ven quién la está trabajando. Entonces va un testigo y dice, oiga, ustedes le toman los generales en la testimonial, ¿cómo se llama? ¿Tiene usted algún interés, etcétera? No, 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 no. Dicen todo lo que tienen que decir. Ok, le voy a hacer el interrogatorio, que se llamaba interrogatorio. A ver, que diga el testigo, si conoce al señor que lo ofrece como testigo, o sea, ¿no? El actor o el demandado, sí, sí lo conozco. Que desde hace cuántos años, desde hace 40 años, ok. Dígame si el señor ha trabajado la parcela, sí, sí la ha trabajado. ¿Desde cuánto tiempo la ha trabajado? Desde hace 30 años. ¿Cómo lo sabe? Pues porque yo tengo la parcela de enfrente. Pues sí, ¿no? ¿Quién más va a saber quién trabaja esa parcela que el señor que quiere la parcela? O dígame, ¿usted dónde está su parcela? Pues está como a 1 kilómetro de las parcelas del señor, pero yo paso todos los días para ir a ver mi parcela, porque ese es el camino.
Dices, pues sí, ¿no? O sea, sí. Y el otro testigo te presenta a unos señores que viven en Guadalajara, ¿no? O no, ¿qué onda, no sé, esos testigos? ¿Qué pueden saber de la realidad? Entonces, los testigos son estas declaraciones de personas ajenas al ajenas a las partes para conocer hechos y que yo puedo traer para acreditarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es mi vecino. ¿Qué es la prueba pericial? La prueba pericial es una prueba de técnicos, es decir, de personas que tienen un conocimiento específico. Y el Código Nacional ya obliga a que estén regulados. Es decir, el Código Federal de Procedimientos decía, con una persona que tenga conocimiento y que a criterio del juez, ¿no? Decía, conozca. Entonces, en materia pericial, por ejemplo, en grafoscopía, dactiloscopía, yo soy 2009, 2010, hace como 15, 18 años, no estaba regulada la especialidad en grafoscopía. Yo tengo cédulas, se las he enseñado. Bueno, quienes fueron mis maestros, ¿no? Mis maestros no tenían cédula, pues ¿cómo la van a tener si no estaba regulado eso? Que tenían diplomas, pero eran maestros de maestros, ¿no? O sea, de hecho, ellos llegan a dar clases a las especialidades para que de ahí se generen los primeros especialistas con cédula. O sea, pues quién iba a dar las clases? Pues los viejos, ¿no? Los viejos que tenían muchísimo conocimiento sin estar acreditados. Curioso, ¿no? Pero pues alguien tenía que empezar. Vaya, ya, ¿para qué me meto más? Las universidades, o sea, ¿quién nombra a los primeros licenciados? Pues no había licenciados, ¿no? Ok, es lo mismo. ¿Quiénes nombran a los primeros peritos? No hay peritos, pues los viejos, ¿no? Se sabe. Entonces cualquiera podía estar peritando siempre y cuando tuviera un diploma. Con un diploma lo hacían. Ahora no, ahora sí piden el conocimiento especial porque ya está regulada, ¿no? Esta especialidad. Pero hay algunas que no están reguladas, técnicas, por ejemplo, un cerrajero, un plomero, un carpintero, en avalúo. O sea, ¿cómo puedo yo tener un conocimiento muy específico de un área como juez o un juez, como lo puede saber, si no es perito en madera o perito en cerrajería? Tienen que mandar a un técnico y este técnico tiene que acreditar pues, con los años que ha trabajado, ¿no? Con si tiene algún estudio técnico, perfecto, y con eso es suficiente. Pero si está regulada la especialidad, hay que llevarlo, ¿no? El documento de la SEP. ¿Qué va a hacer el perito? El perito va a hacer, va a, dice la ley, a coadyuvar, es decir, ayudar al juez en un área que desconoce. Si estamos hablando de pericial en topografía, yo necesito a alguien que tenga conocimientos topográficos, un ingeniero, ¿no? Entonces el ingeniero va, se hace se llama, en materia pericial el documento se llama, es que en ¿Un dictamen? confesional, perdón, ¿Un dictamen, profesor? sí, pero se llama cuestionario de puntos concretos. Cuando ustedes como parte ofrecen a un perito, ponen un cuestionario de puntos concretos que son las preguntas que va a resolver el perito. En todas las pruebas se va a presentar un escrito con preguntas, siempre. En confesional se llamaba pliego de posesiones. En testimonial se llamaba interrogatorio. En pericial se llamaba cuestionario de puntos concretos. Y entonces eran como nombres específicos de esos documentos, ¿no? Para que se tuviera este conocimiento de qué estoy hablando este documento, ¿por qué me sirve? Ah, es de un perito aguas, ¿no? Ah, bueno. Entonces, ahí decían, el perito, mira, hará el siguiente análisis, ¿no? Medirá la parcela tal, con base en este documento, ¿no? Dirá su colindancia por el lado este. Señalará si existe en líneas quebradas o es recta. Y ahí, ¿no? Ahí van preguntando lo que necesiten. En la prueba pericial es, bueno, entonces el perito hará el análisis de una firma, luego hará el análisis de la otra, de la que no se tiene duda, y después dirá si la persona que firmó esta también firmó esta, ¿de acuerdo? Entonces, con esas preguntas, el perito va a decirle al juez sí o no, de acuerdo a su experiencia. Si las pruebas son contradictorias, entonces, si las periciales son contradictorias, se nombra un tercero. Ahora, con el nuevo Código Nacional, dice el Código Nacional,
Perito, si no vienes, si no exhibes tu peritaje en tanto término, se te tendrá por allanado al peritaje de tu contraria. Es decir, te doy 10 días y si no lo presentas, entonces te voy a tener con conforme con el otro como perito, como perito. Y entonces ya es una responsabilidad que antes no teníamos, porque simplemente decía, ah, no me lo traes, te voy a multar y te voy a multar hasta que me lo traigas, ¿no? Y ahora dice, no, no me lo traes, no te preocupes, yo te tengo conforme con el otro, listo, ¿no? Ah, bueno, me los diste en forma y terminó, pues no, un tercero, listo. La documental física o electrónica. Y aquí, bueno, pues ya con la nueva tecnología lo que se está haciendo precisamente es agregar todas estas constancias virtuales o electrónicas, ¿sí? Que están en equipos, ¿no? Y que pueden ser proporcionados como documentos. Anteriormente, cuando no había internet y existía el Código Federal de Procedimientos, solamente había documentales públicas y privadas. Y decía la ley, públicas son las expedidas por una autoridad. Privadas son todas aquellas que no son expedidas por autoridad. Y ya, eran todas las documentales, pero apareció toda la tecnología y ahora hay muchísima, no, muchísima, yo diría toda, ya prácticamente el papel ya no se usa en las pruebas, lo que se usa son más documentos electrónicos, ¿no? Facturas, recibos, muchísimas cosas ya son electrónicas. Sin embargo, sigue habiendo documentos privados como contratos en notarías, que, pues, que todavía son antigüita, ¿no? Que tienen su protocolo y que vas a las notarías o al registro, al archivo de notarías y te sacan escritos de hace 50 años, ¿no? Y checan los documentos. Es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Pero con la tecnología se entiende que la codificación se va actualizando. El reconocimiento o inspección judicial, ¿qué es esto? Bueno, es cuando se le pide al tribunal que constate hechos. ¿Cuál es la diferencia entre una inspección judicial y una prueba pericial? La diferencia es que el perito necesita conocimientos específicos, una preparación y una certificación. La inspección judicial no, solo es lo que se percibe a través de los sentidos. Por lo tanto, cualquier persona que el tribunal envíe lo puede acreditar. ¿Cómo qué? Que el actuario constituye, porque debe ser personal del tribunal, ¿no? Es una fe delegada por parte del secretario, le dice porque el magistrado no tiene fe pública, quiero que lo sepan. Los magistrados no tienen fe ni los jueces. Los que tienen fe son los secretarios, porque dan fe de lo que se hace en el tribunal, ¿no? Es mucha la responsabilidad. Entonces, la fe la tiene el secretario, él hace las copias certificadas, por ejemplo, o certifica las copias y manda a los actuarios. Y les dice, chécate, claro, se los dice el juez, pero la fe es del secretario. Chécate esto, ¿no? Cuando la parte lo ofrece. Que hay una parcela que mide 4 hectáreas. Y el perito va, el actuario va y dice, pero pues yo no soy perito topógrafo. No la puedo contestar. ¿Por qué? Porque se necesitan conocimientos técnicos. Que diga si hay un lago dentro de la parcela. Y entonces ve y dice, ah, sí, ahí hay agua, ¿no? Sí, efectivamente hay un laguito o un abrevadero de tal, ¿no? Que diga si está partida la parcela o fragmentada por un camino. Y entonces la parcela, vamos, porque está cercada, ¿no? Y van al caminamiento y dice, sí, efectivamente acá hay un camino y ha pasado mucha gente porque falta pasto o hay y sacan fotos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo puede ver. ¿Qué es lo que no puede hacer? Cuestiones técnicas, ¿no? Que diga cuántos años tiene ese árbol o los árboles o la hilera de árboles que está del lado oriente de la parcela. Uy, pues no sé, necesitas un perito en en agronomía, ¿no? O sea, tal vez ellos te lo puedan decir cuánto tiempo tiene eso, si quieres acreditar algo con esa antigüedad, pero yo no, yo solamente sentidos. Ah, pero sí puedes decir que hay 5 árboles. Sí, sí, sí puedo. Y hay 5 árboles. No sé si me explico. Y que tienen aproximadamente un diámetro de 2, de metro y medio.
Pues eso sí lo puedes ver, ¿no? O sea, más o menos le haces así, dices, sí, abracé, no sé exactamente cuánto mida, y aquí están las fotos, y por eso lo estoy abrazando el árbol. Por lo tanto, son árboles viejos, pero eso es lo único que puedo hacer, no sé más, pero nunca conocimientos técnicos. Esa es la inspección judicial. Anteriormente en el derecho español se llamaba prueba de ojos. Chistoso, ¿no? Prueba de ojos. Y pues sí, sí es una prueba de ojos, una inspección judicial, ¿no? También ocular se les llama, inspección ocular. Ahora se llama inspección o reconocimiento judicial. No, pues está bien. Pero es lo mismo. Yo digo siempre que es el mismo gato revolcado. Prueba de informes. Es esto, es el 187. Los informes que me den autoridades para el conocimiento de la verdad, porque ya simplemente bien se va a la verdad material a nivel federal. Anteriormente solamente era una cuestión de, no sé si a nivel local también, yo civil lo manejo. Anterior era muy formal todo, ¿no? Entonces, ahora con el 187, por eso a nosotros, los agraristas, no nos es ajeno todo este Código Nacional de Procedimientos, porque desde hace 30 y tantos años lo venimos trabajando, ¿no? Me dicen, oiga, pero es que el tribunal no tiene los centros de mediación, ¿no? Que son estos centros que te obligan a ir en materia civil o penal para llegar a tribunales. Y dices, no, porque la mediación la hace el tribunal. O sea, lo primero que hago es invitar a las partes a la amigable composición y dedicarle un tiempo para platicar y ver si se puede resolver. No se puede, te metes al procedimiento, no te mando hasta allá, que te den 3 meses para que te ayuden a conciliar y no llegas a nada, y ya llegas y mire, señor juez, no se pudo, bueno, te la voy a admitir, o sea, aquí está todo. Entonces es mucho más eficaz, ¿no? Mucho más eficaz. Yo diría que los centros de conciliación deberían estar enfrente de Ciudad Judicial o junto a los tribunales, o una sala en los tribunales, métanse ahí, no hay, jálense para acá. Y ahora vamos a trabajar, porque si no se alarga y se alarga y se alarga. Bueno, pues nada nos es ajeno a nosotros, los agraristas, ¿no? Eh, de otros medios de prueba y habla de videos. ¿Ahí me están escuchando? ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, bien. Oye un Sí, sí se poquito. oye. Bueno, y otros medios que son pues videos, fotos, cintas, etcétera, ¿no? ¿Cómo se desahogan, dirán ustedes? Pues yo presento mis fotos, mi cinta, mi disco, lo antiguo que tenga, ¿no? Y entonces el tribunal dice, yo no tengo estos aparatos, ¿no? Para desahogar tu prueba, y quien ofrece la prueba está obligado a proporcionar los medios, ¿no? Entonces dice el actor, yo te quiero ofrecer un disco compacto eh, con esta información, consistente en un video. Ok. ¿Qué parte quieres que yo vea? Pues el minuto del 35 al 40. Ok. Te doy fecha para desahogo, traes tu equipo, voy a poner al actuario como si se tratara de una diligencia y dará fe de lo que ve en el minuto de tal, ¿no? Entonces ya no tienes que aventarte 2 horas, a lo que vas, checas qué quieres decirme, haces la constancia, la integras en autos y desahogas. Es más fácil, ¿no? Y te presento un disco en donde dijo esto, donde son 4 horas, ¿no? Ahí se ve que es un corrupto. ¿En qué parte? No, es complicado. Dame los medios, traigo, y luego dices, es que ahí está, vea, es un tractor. Pues yo veo un tractor. Es que vea, se metió a la parcela y está ahí rascando ya, tomando posesión de algo que no es de él. Y tú dices, yo veo un señor con un sombrero, con una máquina. O sea, es que ese señor le pagó el... No, acredítame todo eso, es muy complicado, ¿no? Entonces, eh, si puedes, por eso hay que ver si la prueba es conducente o no es conducente, ¿no? Avientan pruebas así como a ver si es chicle y pega, y son pruebas que nada más son inconducentes, quitan mucho tiempo y finalmente no sirven para nada. Entonces hay que ser muy, muy, muy agudo en tus pruebas. Y la presunción, ¿no? La presuncional es una prueba, vaya, que se da de cajón. ¿Qué es la presuncional? Se divide en dos, la legal y la humana. ¿Cuál es la presuncional humana? La lógica, ¿no? El derecho es pura, pura, pura lógica. ¿Cuáles son las reglas de la lógica aristotélica para llegar a una conclusión verdadera? Premisa mayor, premisa menor, conclusión, ¿no? ¿Cuál es la presunción legal? El que mata va a la cárcel. Es la disposición legal. ¿Cuál es la premisa menor? Son los hechos. Juan mató. Por eso, la norma es, el que mata se va a la cárcel, se llama premisa mayor.
Premisa menor son los hechos. Juan mató. Conclusión, Juan se va a la cárcel. En materia agraria, ¿cuál es la premisa mayor? El señor está en posesión de mi parcela y yo soy el titular. Perdón, premisa mayor. Quien tenga la titularidad de un bien podrá ejercer sus derechos de uso y goce. Ya. Premisa menor. Hechos. El señor me quitó mi parcela y no es el titular. Por lo tanto, yo tengo el derecho del uso y el goce. Conclusión. Devuélvase la parcela al titular. Es muy fácil. El derecho no es gran cosa. Es un silogismo aristotélico. Una norma, un hecho y una conclusión. Esa es la premisa, esa es la presunción legal. Es la constitución de una lógica aristotélica a través de premisas, norma, hecho y conclusión. Bien fácil, ¿no? Ahora, ¿cuál es la premisa, la presuncional humana? La que se desprende sin que haya lógica. Yo les he contado muchas veces en mis clases de una noticia que vi una vez, ¿no? De un funcionario público, está en una entrevista muy güey. Y esto lo pueden ofrecer como prueba, ¿no? Y dice, le preguntan, es que le dicen al funcionario, es que usted torturó a la persona físicamente, torturó, fíjense, es un delito, ¿no? Y el funcionario dice, nosotros no lo torturamos, nada más le pusimos una madriza. O sea, si lo torturaste, ¿no? Esa es la presunción humana. O sea, no necesitas una lógica, sino que se desprende del mismo hecho. ¿Sí me explico? Tú me dices que te metiste Tú me dices que te metiste a la parcela, pero que desde hace 40 años vives en Estados Unidos. ¿Cómo te vas a meter a la parcela si vives en Estados Unidos? Eso es una presuncional humana. Entonces, esas presuncionales, aunque ustedes no las ofrecieran, el mismo juez las desahoga en su ejercicio o en su lógica, ¿no? Humanamente, ¿no? O legalmente. Si tengo las premisas es legal y si tengo la observación y concluyo, pues es una presuncional humana. No sé si hasta aquí en pruebas tengan dudas. Sí, profe, una pregunta. Dime. En el caso de las pruebas sería entonces lo que usted nos explicaba es la admisión. Como decía al principio, todas las pruebas se tienen que admitir. Después vendría una preparación, como en el caso, por ejemplo, de los medios de prueba, que a lo mejor tiene que preparar algo para que ustedes lo puedan evaluar o resolver. Y el último sería el desahogo. Ujú, Ok, correcto, profesor, ujú. gracias. Y ahí te va cada una de las subetapas. La declaración de parte. La declaración de parte, ustedes presentan un escrito y dice, tribunal, yo te ofrezco la declaración de parte de hechos propios y ajenos a cargo de el actor, para lo cual te presento este interrogatorio, o sea, aplícaselo. Va. Entonces el tribunal dice, doctor, en este momento, ves que es la parte postulatoria en donde ya dijeron que ratifican su demanda y entonces tienes el uso de la voz y le dices al tribunal, te estoy ofreciendo mi interrogatorio y te ofrezco más pruebas, pero ahorita hablemos del interrogatorio. Va. El tribunal va a admitir, perdona, va a admitir y va a decir, téngase a la parte actora o a la parte demandada por ofreciendo la declaración de parte de hechos propios y ajenos, a cargo de fulano y tal. Dígase al actor que dicha prueba o la presente prueba se desahogará en la audiencia que se señale para la continuación, si es que no se desahoga. Si se desahoga, terminando la admisión, desahogas, pero muchas veces no se puede. Apercibido que de no comparecer, se le podrán tener por ciertos dichos hechos. Esa es la preparación. Cuando el actor firma, se está dando por enterado que debe de estar presente y que si no, esa es la consecuencia. Esa es la declaración. La declaración de testigos. Tribunal, te ofrezco testigos en mi escrito. Téngase al demandado por ofreciendo testigos, que son fulano y mengano. Dígase al demandado que el día que se señala para fecha de desahogo de la prueba testimonial, la continuación de la audiencia. Ha percibido que de no hacerlo, se le tendrá por desierta la prueba. Es decir, o me trae sus testigos o simplemente es la carga es la carga de la prueba, la obligación procesal, no los presentaste, tu bro. Listo. Y entonces, pero lo preparo. Por ejemplo, la pericia. Esta es más complicada, la prueba. Es más elaborada. ¿Por qué? Porque es el tribunal.
Ok, estoy admitiéndolas. Cada una de las pruebas tengo que hacer una declaración, una preparación y un desahogo. Entonces digo, tengas a la parte demandada por ofreciendo la prueba pericial en topografía. Se requiere a la parte actora para que en un término de 3 días nombre perito, apercibida que de no hacerlo, se le tendrá a su perito conforme o se le tendrá por conforme con el peritaje de la contraparte. Dígase a la oferente, es decir, la prueba, en este caso la demandada, quien ofreció al perito, que se le dan 5 días a partir de esta fecha para que presente a su perito a protestar el cargo. ¿Qué significa protestar el cargo? Ir al tribunal, presentar tus documentos, decir yo soy el perito, soy el que conoce, y el tribunal ahí te sujeta, ¿no? Porque te somete a las reglas del procedimiento. Te doy, y entonces dice, yo me llamo fulano, tengo tanta experiencia, son mis domicilios, mis generales, protesto el cargo, firmo. Ah, bueno, tiene 5 días para eso. Ha percibido que de no hacerlo, se le tendrá por desierta la prueba. Sin embargo, si el perito protesta el cargo, tendrá, una vez protestado, 10 días para su emisión o para su exhibición de su peritaje. Ha percibido que de no hacerlo, se la tendrá por conforme con la contraparte. Entonces, fíjate que ahí es más complicado porque le está diciendo el tribunal, te doy tanto tiempo para que me traigas a tu perito, para que acepte el cargo, que es esto que te acabo de decir, ¿no? O sea, de presentarse, todo. A partir de ahí te agarra el tribunal, te somete y te da 10 días para que presentes tu peritaje. Y te dice, si no lo presentas, te tengo por conforme con el otro. Entonces es muy largo ese desahogo, muy largo, porque muchas veces dicen, te ofrezco la pericial consistente en el examen de la prueba documental de un contrato de cesión que se encuentra en el RAN México. Y entonces el RAN México van 3 meses y no te contesta y no te dice nada porque, y no es mentira, tienen 6 meses que se cambiaron de domicilio y están hechos bolas, no saben ni dónde están las cosas, es enorme, es un monstruo, son cajas y cajas y cajas de documento. Entonces necesitas mucho tiempo para que también lo busquen. Y si se acaban de cambiar de domicilio, olvídate, el RAN de Puebla acaba de hacer lo mismo, tienen 3 meses, no da nada a los peritos. ¿Y qué haces? ¿No? Entonces le dices al tribunal, yo fui al RAN y me dijeron que no tiene nada. Te solicito que una vez que exista el documento, me des de nueva cuenta término como perito, porque si no me van a correr los 10 días y ni siquiera me dan el documento. Y así se puede ir esa prueba mucho, mucho, mucho tiempo. En cambio, hay pruebas, no sé si tengas dudas con la pericial, No, está bien, profesor. hay pruebas que se desahogan inmediatamente en audiencia. Por ejemplo, la documental física. Dicen, téngase a la parte actora por ofreciendo su certificado parcelario de la parcela número tal, el cual se desahoga dada su propia y especial naturaleza. Listo, ya no hay nada que hacer con esa prueba. ¿Por qué? Porque la documental se desahoga con la lectura. Es decir, tú me presentas tu documento, tu certificado, ¿qué tengo que hacer? Leerlo. Es lo único que puedo hacer. Pero ¿para qué lo leo en este acto si no voy a resolver? Te lo desahogo, ya te lo desahogué, y cuando yo dicte sentencia, quien dicte sentencia lo tendrá que leer y decir algo al respecto, ¿no? Por lo que toca la prueba documental, este tribunal llega al conocimiento de que ya lo dirán allá, pero mientras estás en la audiencia, yo te la desahogo, porque sobre eso vamos a alegar. La electrónica, bueno, es que es un tal documento. Bueno, pues entonces tráemelo, tráeme los elementos para que lo puedas presentar, te pongo el actuario para que digas exactamente qué es y entonces ya le daremos valor probatorio. Luego, reconocimiento de inspección. Te admito tú, sí, Erika, dime. Perdón que lo interrumpa, pero me surge la duda. O sea, aquí que dicen la pericial que si no hay, le siguen dando término, ¿ahí también reagendan la audiencia o la siguen haciendo a fecha que ya está? En materia agraria, Erika, hay pruebas. Si tú llevas a cabo un procedimiento limpio, 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 en la primera hay demanda y contestación y admisión de pruebas. En la segunda hay desahogos de confesionales, testimoniales, declaraciones, que son con las partes, con la gente. Y la tercera ya no la hay. ¿Por qué no la hay? Porque ya nada más quedan pendientes pruebas. O que el tribunal manda un oficio al registro agrario y le dice, dime tal cosa. Y el tribunal dice, no sé ni dónde está, dame chance, estoy acomodando cajas. Ok, pasan 3, 4 meses y nada, ¿no? Pero ya esto ya quedó desahogado. Por lo tanto, la pericial ya no necesita desahogarse en audiencia. Simplemente el perito dice, dame término y pasan meses y dame término y no me dice nada y yo
Yo no puedo entregar algo porque nadie está obligado, ¿no? A lo imposible. ¿Cómo voy a adquirir ese documento si el RAE no me lo da? Me lo da en 2 años, así vete, ¿no? A la locura. Me lo da en 2 años. Ah, bueno, en 2 años yo llego y digo, tribunal, aquí está mi peritaje. Los 10 días que me diste corrieron a partir de tal fecha que que el Registro Agrario Nacional me notificó que yo podía entrar. Por lo tanto, estoy en tiempo y forma. Aquí está. ¿No? ¿Qué hace el tribunal? Dese vista a las partes y si las partes dicen, queremos una junta de peritos porque el perito ese está mintiendo. Bueno, vuelvo a señalar fecha de audiencia, pero ya con el documento ahí. ¿Sí me explico, Erika? Ah, ok, sí, es que esa era mi duda, o ya lo dejan, ¿no? Porque entonces aquí la pregunta sería, me quiero pensar que si hay una valoración, o sea, que se valora más la pericial sobre las demás o todas son iguales. No, la pericial es la contundente. Antes decían que la prueba confesional, que ya no existe, era la prueba reina, ¿no? Que confesara, que dijera, sí, 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 lo vendí, sí, sí, lo maté. Esa era la prueba reina, ¿no? Y ahora te das cuenta, o se da cuenta la justicia, la codificación, ahí lo ponen, que la prueba pericial tiene mucho más valor porque es científica, es la única prueba científica, que se basa en un método visual, ¿no? O sea, de comprobación visual. Este señor escribía para allá y este escrito está para allá, por lo tanto eso no puede ser. No es el señor. Y no solamente es eso, es esto, ¿no? No, pero es que incluso el actor dice que sí es. No, no es. Científicamente no es. ¿Por qué? Porque a lo mejor está diciendo que sí es por otros intereses, ¿no? Pero tal cual, por observación, es la única prueba científica. Las demás, son de apreciación y está en medio en la declaración humana que se altera, ¿no? De acuerdo a los intereses. La, los escritos y las huellas no se pueden alterar. Hay toda una normatividad al respecto, más que normatividad, una teorización. Si faltan pruebas por desahogar y es de las partes que están ahí, el tribunal señalará fechas hasta que se desahoguen todas. Pero si ya nada más quedan las periciales o los informes, ¿no? Esta que sigue. Y entonces, una vez que se emiten los informes, ¿no? Se le da vista a las partes, el tribunal tiene conocimiento ya de algo, los peritos ya emitieron sus dictámenes, ya está el tercero en discordia, pues listo. ¿Tienen una otra audiencia? Pídanla. No, ya no. Perfecto. Entonces, vámonos ya a esta parte final, que son los alegatos, ¿no? Que es la parte final del procedimiento. Pero déjenme terminar con la prueba. Otros medios de prueba, videos, fotos, cintas. Bueno, pues esas serán, habrá que desahogarlas, ¿no? Con lo que tú quieres probar. Y en el momento en que lo quieres probar en todo tu documento, ¿no? O en todo tu video, o en todo lo que sea, que ya se los expliqué. Y entonces así se preparan las pruebas. Entonces, yo una vez fijada la litis, te ofrezco prueba, el tribunal admite prueba, la prepara, va desahogando cada una, porque no todas se desahogan al mismo tiempo, ya les dije por qué, ¿no? Por ejemplo, la presuncional. Tú dices, ¿cómo se desahoga la presuncional? Pues la presuncional se tiene por desahogada en el mismo momento igual, que de hecho, yo por ahí leí jurisprudencia, no sé de qué la vuelven a poner, que incluso la presuncional no es una prueba, no es una prueba material. O sea, tú lo ofreces, pero el juez lo tiene que hacer. ¿Por qué? Pues porque está la codificación y está la lógica humana. No le puedes decir, oye, tribunal, pero date cuenta, ¿eh? Quien mata se va a la cárcel, quien mata se va a la cárcel. Juan mató, vete, Juan se va a la cárcel. No, yo te doy todas las pruebas. Te digo qué artículos son. Tú ya tendrás que hacer tus ejercicios y logísticos. No sé si hasta aquí me voy explicando. Sí, Sí, profe. profe, bien. ¿Sí? Y aquí está, cabe señalar que en la práctica judicial los tribunales, los abogados ofrecen la prueba de declaración de parte que se encuentra en tal artículo, que es este. Prueba de declaración. Ay, ¿por qué puse 284? Mm, Declaración. Lo tengo que revisar. Como lo estoy ajustando todo esto, declaración de parte. Ah, sí, es la 284. Sí, aquí está. Declaración de parte, ¿no? Que resulta de suma importancia dada la fracción 2 del 185, que es esta parte donde les digo que el 185 dice, las partes se podrán hacer mutuamente las preguntas. Sí, pero ¿cómo? Ah, pues ya la declaración de parte. Ahí te dice cómo se tiene que ofrecer, desahogar, ¿no? Bien.
em, que nos dice que las partes podrán hacerse libremente las preguntas, ¿no? El ofrecimiento, admisión y preparación y desahogo de cada una de las pruebas se encuentra regulado, como hemos dicho, del artículo 261 al 342 del Código Nacional de Procedimientos. Entonces, ¿cómo se ofrece cada una? ¿Cómo se admite, ¿no? Cada una. ¿Cómo se prepara y cómo se va desahogando? Es muy grande el artículo, pero pues entonces ya en el momento procesal, ustedes ya van viendo, ¿no? Por ejemplo, del 284 al 291, ahora al 290, van a encontrar exactamente cómo se va ofreciendo, cómo se va admitiendo y cómo se va desahogando cada una de las pruebas. Por último, tengo desahogadas todas mis pruebas. Ya no tengo nada más que probar. Entonces el tribunal les dice, ok, aquí está el peritaje que faltaba, se los pongo a la vista. ¿Quieren decirme algo? Tienen 3 días para manifestarse. No, pues nada, silencio, ¿no? Un grillito ahí. Perfecto. Como no me manifestaron nada, requiérase a las partes sus alegatos. Sí, Gaby, te escucho. Gaby, 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 levantaste la mano, prende tu micrófono. ¿Ahí me escucha? Sí, sí, te escucho. Ok. Mire, acaba de leer efectivamente donde puso duda del artículo 284. Ajá, Es que el texto que estaba original dice, cabe señalar que en la práctica judicial, en los tribunales agrarios, los abogados ofrecen también como prueba la declaración de parte y usted tiene su texto 284, pero en el 284 estamos hablando del Código Nacional de Procedimientos Civiles y así Familiares. es. Y Correcto. más adelante usted explica que se encuentra regulada en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. ¿También coincide el 284? Esa es mi pregunta. No, ese es otro artículo. Lo que pasa es que yo les decía en lo anterior, en mi programa anterior, que no existía el Código Nacional de Procedimientos, que nosotros echábamos mano del formato de esa prueba de Puebla para hacerlo. Pero no decíamos que era el Código de Puebla, simplemente utilizábamos ese formato. Pero actualmente ya con estos ajustes que estamos haciendo en este nuevo curso, porque repito, estamos en mayo, ¿no? Abril del 2026 y apenas en noviembre empezó a aplicarse, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos. Esa prueba ya viene incluida. Y sí, Gaby, gracias por tu aclaración. Aquí ya lo puse bien. Mira, 284 declaración de parte y 284 declaración de parte. ¿No? Gracias, profesor. Gracias a ti. Me has ayudado en algunas observaciones muy buenas que he tenido que checar y luego sí veo, ¿no? Dónde me voy equivocando y te agradezco. Cuando están desahogadas todas las pruebas, todas, ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque tú ya me dijiste qué quieres, ya me dijiste los hechos, ya me dijiste cuáles son tus pruebas, ya me las ofreciste, te las admití, te las preparé, ya te desahogué todas tus pruebas, todo. ¿Qué más? No, pues ya. El tribunal está listo para resolver. Y listo para resolver necesita esto, que son los alegatos. ¿Qué son los alegatos? Por eso se llama en esta etapa, en este cuadrito, en este cuadro sinóptico que les pongo, se llama etapa preconclusiva, previa a la conclusión, antes de concluir. ¿Sí? Preconclusiva, alegatos. ¿Qué significa? Dime por qué tienes razón. Esos son los alegatos. Dime por qué tienes razón. Y entonces el actor, ya se los he dicho, son alegatos muy simples. En media cuartilla los pueden dictar incluso en audiencia si se desahoga toda una audiencia. Que yo con la testimonial pruebo esto, que yo te pedí esto, que la ley dice esto. Dámelo. ¿Y qué va a decir el otro? Que no, que el señor dijo que prueba, pero en la pericial está probado que no es la firma, por lo tanto no produce efectos jurídicos, absuélveme. Y además, en reconvención, yo probé esto, dámelo. Listo, esos son los alegatos. Y entonces el tribunal dice, va, pues ya los escuché. Los alegatos se piden. Si no los quieren dar, no hay problema, ¿no? Pero tiene que pedirlos. Y entonces, dice, creo que son 5 días. Dice, agotar la etapa probatoria consiste en la exhibición
de los alegatos. El artículo 185 nos dice que en caso de no realizarse la conciliación, escucharán los alegatos, para lo cual se considerará un tiempo necesario a cada una de las partes y enseguida se pronunciará el fallo. Se les da 5 días para que emitan sus alegatos. Con esto, entonces, queda cerrada la fase de instrucción. ¿Qué significa instrucción? Integración, agregar constancias en el expediente, ¿no? Y queda en estado de resolución. ¿Qué es lo que falta? La última etapa, juicio, es decir, dictar la sentencia. Y aquí está la sentencia, ¿no? La sentencia en el 185, fracción sexta, también debe emitirse en la audiencia. Les digo, está muy volado el artículo, ¿no? Dice, en el mismo artículo señala que las partes o el tribunal, una vez oído los alegatos, dictará sentencia. Sin embargo, el tribunal tiene, adelantito del 185, hay un artículo que dice, si el tribunal necesita más tiempo para emitir su sentencia, contará con 20 días. Entonces, muchas veces, pues, no muchas veces, se les dice, ok, se integra, túrnense a los autos para dictar sentencia. Y se pueden pasar meses ahí, no son 20 días. ¿Por qué? Porque son, es un mundo de trabajo, ¿no? Pero bueno, ahí está el espíritu de la ley. Aquí está. En la práctica se les da 5 días para emitir sus alegatos, ¿no? ¿Y cuáles son los apartados o la estructura de la sentencia? Fíjense que el anterior Código Federal de Procedimientos decía, se hará una relación sucinta de los hechos, o sea, una historia, se harán consideraciones y se resolverá así. Eso era una sentencia, era una cosita así, era el 222. Ahora el 169 dice, cuando la autoridad jurisdiccional sea omisa en resolver las sentencias, dice el Código Nacional de Procedimientos actualmente, también deben ser claras, precisas y congruentes. Y ya, no. Dice el artículo 170, las sentencias deben tener lugar, fecha, nombre de la autoridad, nombre de las partes, el objeto del pleito, y bastará que la autoridad jurisdiccional funde y motive la resolución. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo se hace una sentencia? Bueno, pues ya, la historia es que pues no se metan en tantas broncas a través de tantos, yo creo, siglos, porque esto es humano, y décadas y centurias, ¿no? O sea, sí, centurias. Centurias es correcto. Bueno, cientos de años. Se ha tenido este formato, que son una sentencia tiene básicamente 3 apartados: los resultandos, los considerandos y los puntos resolutivos. Ahorita se los explico. En realidad tiene más. Tiene, y se los voy a explicar uno por uno. Tiene el rubro. El rubro es la parte superior derecha, en donde van a encontrar el número del expediente, nada más en civil. En agrario van a encontrar el número del expediente, el poblado, el municipio y listo, ¿no? O sea, el poblado y el municipio con el expediente. El proemio o introito es esta parte en donde dice vistos para resolver los autos del expediente. ¿Qué significa? Que el magistrado está viendo los autos vistos. ¿Cómo sabemos que el magistrado vio los autos? Porque al final hay una parte donde el secretario certifica eso. Ahorita les explico. Entonces el tribunal, el magistrado, vistos para resolver los autos, ¿no? Ya los tiene aquí. En donde fulano demanda a mengano la parcela tal en la acción de devolución de parcela o jurisdicción voluntaria contenciosa, jurisdicción contenciosa o sucesión contenciosa, la acción, ¿no? Del poblado tal, del municipio tal. Ese es el problema. Los datos generales, que es lo que te está diciendo este artículo. Y después dice, resultando, y esa es la parte histórica, resulta que por tal fecha vino fulano y presentó demanda. Resulta que el tribunal admitió demanda. Resulta que emplazó el tribunal a fulano de tal. Resulta que, y esos son los resultados, ¿no? Y resulta que se desahogaron pruebas y resulta que presentaron alegatos y resulta que el expediente no tiene pruebas por desahogar y se encuentra integrado. Es la historia del expediente haciendo todo el recorrido de la instrucción. Una historia. Con fecha tal veniste y presentaste escrito. Con fecha tal llevé a cabo la audiencia. Se desahogaron pruebas, pedí alegatos. Tan, tan. Quedó instruido. Esos son los resultados, la historia. Considerando, ya es la parte silogística. Considero, el primero, soy competente.
considerandos. Considero que de las pruebas de la parte actora se desprende, por lo que toca la documental, la pericial, y ahí empiezas, ¿no? A tejer las pruebas. ¿Qué se llama tejer? A unirlas, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es ir hilvanando las pruebas del actor con las del demandado y decir a cuál le das valor o no le das valor y por qué. Por lo que toca a tu testimonial, actor, sí es verdad que son coincidentes. Sí es verdad que son tus testigos y se les tomó declaración, pero tus testigos no son coincidentes. Uno dijo esto y el otro dijo aquello. Por lo tanto, no hay valor probatorio. Y por lo que toca al demandado, sí fueron coincidentes y tienen valor. Vamos a ver que no se equivocaron. Efectivamente, los testigos son coincidentes, pero no menos cierto, que es otra de las entradas de las sentencias, es que de la documental que tiene más peso de la pericial, se desprende aquello. Por lo tanto, aunque los testigos digan que, y no haya contradicción en sus dichos, con esta prueba que para mí tiene más peso, que son los valores del juez, se acredita tal hecho, ¿no? O sea, podrás decir muchas cosas y así como pintarla, pero este documento es fundamental para mí. Y entonces va diciendo el tribunal por qué tienen que leer una parte considerativa para ir entendiendo cómo es que estas pruebas se van valorando. Yo hice sentencias 5 años en tribunales, ¿no? Me enseñó la mejor jurista en tribunales agrarios que conocí. Eh, y ella me preparó, o sea, me agarró pequeñito, ¿no? Y me llevó a hacer todo esto, ¿no? Una gran persona. Llegó a ser magistrada, pues, Mercedes del Carmen López Díaz, que es una gran amiga mía, ya tiene añísimos que no está en tribunales igual que yo, pero me enseñó todo lo que sé, esta persona. Y entonces me decía, mira, es un chilaquil. Yo decía, pero oye, las sentencias son iguales en el formato, pero tienes que irlas cosiendo. Y aunque te salga un chilaquil, no importa, porque este va para allá, este va para acá, pero es conforme tú vayas hilvanando pruebas. Y me enseñó a hacerlos. Es precioso esto. Bueno, pues entonces ya, una vez que se consideran las pruebas y el valor de cada una, se dice, por la parte considerativa se resuelve. Y entonces entran los puntos resolutivos, que es la quinta parte de la sentencia, ¿no? Estábamos en el rubro, en el premio, en los resultados, en los considerandos y en los puntos resolutivos. En los puntos resolutivos dice, el actor probó los extremos de su pretensión de acuerdo a la parte considerativa. Y tú dices, oye, ¿pero por qué? Léela, ahí arriba te lo digo, nada más estoy concluyendo. Eso se llama fallo. El fallo es la parte resolutiva. Me decía un abogado, no, es que es maravilloso ahora el procedimiento civil porque el juez dice ya si se acredita o no de entrada, ¿no? Y si necesita más valoración para determinar el fallo, entonces tiene ciertos días. Y le digo, ay, esto el Tribunal Agrario lo hacía, pero nunca dices el fallo, porque para decir el fallo, que son los puntos resolutivos, tienes que entrar a la consideración, entonces mejor te lo reservas y das término para oír sentencia. Entonces, este fallo dice, y el demandado no probó los extremos de su defensa. Se condena al demandado a tal, ¿no? O ninguno de los dos probaron. El actor no probó su pretensión, ni no, nunca puedes dejar los tablas, ¿no? Pero el demandado sí probó esto, ¿no? Por lo tanto, en materia agraria, fíjense que no hay condena de gastos y costas. O sea, en materia civil sí. Tú puedes demandar, además, los gastos por haber hecho el procedimiento digamos, haberme metido en ese rollo y gastar. En materia civil agraria no hay esa condena. Entonces, no hay condena de gastos. Pero ahí vas diciendo que sí, que no y por qué. El por qué es la parte considerativa. Y ya, ¿no? Ejecútese o archívese o en fin. Generalmente, o muchas veces dicen, el actor no probó los extremos de su pretensión, el demandado probó su defensa. Archiva el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se acabó. No constituyes ningún derecho, que era algo que me preguntaba a unos compañeros. ¿Y cuándo son declarativas o constitutivas? Pues ahí el tribunal dijo que el actor no probó nada, por lo tanto se archiva, no se manda al registro porque no constituye ni altera derechos agrarios. Entonces ahí se queda, ¿no? Es como una declaración, tú no probaste nada, vete. Bueno, pues ya está. Entonces, al final dice, así lo proveyó y firma el magistrado X frente al secretario de acuerdos fulano que autoriza y da fe. ¿De qué da fe? De que el magistrado vio el expediente, razonó y dictó la sentencia. Es por ello que todo el tiempo el secretario da fe. En realidad no es así.
En realidad tú llevas la audiencia, turnas, el secretario va con el magistrado, firma, te lo pasan, checas, firmas la sentencia. Pero ya está la firma del magistrado. ¿Por qué? Porque él es el que va a decir, oye, sí, efectivamente yo lo estoy resolviendo. Ah, bueno, pues órale, ahí va. Una vez que está ya la sentencia y que ha quedado firme, es decir, que es inamovible, porque esta sentencia se puede ir al amparo o a la revisión, dependiendo del tipo de acción que se haya ejercido, hasta que quede firme, hay una ejecución de sentencia. En materia agraria tenemos algo que se llama, ya vamos a acabar, se llama audiencia de forma y término, que se cita a las partes para proveer, fíjense, la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias. Entonces se les cita a las partes, se les dice, bueno, cómo vamos a arreglarnos para que no salgan tan raspados en la ejecución, se proponen salidas, si quien perdió no va, pues automáticamente el tribunal ejecuta forzosamente. ¿Por qué? Porque te di chance de venir, te di chance de que me dijeras si necesitabas algún término para sacar, pues, tu cosecha o lo que hayas invertido, no sé. ¿No lo hiciste? Bueno, yo me voy con todo. ¿Cómo me voy con todo? Se llama forzosa ejecución. La forzosa ejecución es cuando el tribunal necesita medidas de apremio, que son estas, le explico, que son estos medios que el tribunal tiene para hacer valer sus decisiones. Decía Miguel Carbonell cuando me daba clase en la UNAM, una ley que no tenga medidas de apremio es una ley sin dientes. ¿Qué significa? Que no va a morder, que no va a hacer daño. Nadie le va a hacer caso, ¿no? Se deja la buena fe. ¿Qué necesita toda ley? Medidas de apremio. Es decir, dientes, agresión. Ya, con eso. Entonces, el Código Nacional de Procedimientos en el 889 nos da estas medidas de apremio, que no eran las anteriores, cambiaron, afortunadamente. Dice multa por la cantidad de 30,000 unidades de, ¿qué? De medida de actualización de UMA, ¿no? Y yo por aquí digo una barbaridad de lo que es este dinero. Por aquí creo que lo digo. Les digo, actualmente, en marzo del 2026, que es cuando hago este material, equivale aproximadamente a 3,5 millones de pesos. O sea, yo hice esto, por favor, hagan esta cuenta si hay algún contador o algo antes de que termine el video. ¿A cuánto equivale 30,000 unidades de media y actualización UMAS, ¿no? Y esa es la cantidad que el tribunal tiene para multarte si no, si te pones pesado. Te dice, oye, te apercibo, porque el apercibimiento es como la amenaza. Te amenazo, te apercibo, para que entregues la parcela. Tal fecha va a ir a el actuario y va a ejecutar. Si te opones, te voy a multar con tantos días de UMAS, ¿no? Según mis cuentas son 3,millones y tantos, pero puede ser que esté mal, por favor, alguien ayúdeme. Y entonces, antes eran 1,000 pesos. El Código Federal de Procedimiento señalaba 1,000 pesos. Entonces iba 100 muchas veces y les ponían 3,000 pesos de multa. Pues se atacaban de risa, ¿no? Se atacaban de risa, porque nadie cumplía. Bueno, ¿cuál otra medida de apremio tenemos acá? El auxilio de la fuerza pública. La fracturación de cerraduras, es decir, unidades de policía. Mandábamos el oficio a, primero le decíamos te multo y ya lo multábamos con 1,000 pesotes. No lo hacía, bueno, pues entonces ahora te mando a la fuerza pública, que son policías. Pedíamos el apoyo de la policía estatal y nos mandaban una unidad. Le decíamos, tal día, a tal hora, en tal poblado, en tal calle, en la casa del comisariado, se va a iniciar la ejecución. ¿Por qué? Porque iban los policías, les decías cuál era la parcela, pues nunca llegaban. Entonces decías, te tienes que coordinar con el actuario tal día, tal hora, tal fecha, en tal lugar, ¿no? O en la presidencia municipal, de donde se partirá a la parcela para ejecutar. Notifíquese. Y entonces ya llegaba la policía, ¿no? Yo ejecuté varias sentencias porque también fui actuario con policías. ¿Alguien ya me hizo favor de hacer la conversión? Sí, profesor. ¿Cuánto? Da la cantidad de 3,519,300. Fíjate, entonces no estoy mal. Esa es la cantidad de multa que puede poner un tribunal agrario por no obedecer a sus mandatos, ¿no? Hasta. Entonces te puedo poner 5, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, en fin. Obviamente, en la medida en que te pongas pesado, en esa medida van creciendo las multas, ¿no? Si te pones flojito y no hay nada, no te multa. Ahora, por eso te cito,
Por eso te cito, para que vengas y digas y pidas, y, ¿no? Pero si te estás poniendo pesado, ya no hay nada, la sentencia está firme, pues ahí te va, ¿no? Son las medidas de apremio, los dientes. Cateo por orden judicial, ¿no? O esta que es el arresto hasta por 36 horas, que no es el arresto penal, es administrativo. Es decir, también se pide a la policía, se le arreste y ahí lo tienen guardado día y medio para dar cumplimiento. ¿Por qué no más? Porque ya sería pues una cuestión penal, ¿no? No administrativa. Y está fuera del alcance de los tribunales, pero con policía y con multas, créanme que se avanza mucho, ¿no? Bueno, vamos a suponer que ya se ejecutó la sentencia. Ya, se acabó. Pues se da cuenta con la ejecución del actuario, el tribunal dice, téngase por ejecutada la sentencia, archívese el asunto como total y definitivamente concreto. Y ahí está. Se queda el expediente guardado, que yo les decía que deberían compartirse a las universidades, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué hacemos por acá para traerles documentos. Por último, vamos a suponer que el actor demanda, se le pide una prueba y nunca entrega nada. Y entonces no hay impulso procesal. El impulso procesal, nos dice el 190, es del actor. La palabra caducidad, a ver, vamos a ver. El artículo 190 nos dice que en las agrarias la actividad procesal o falta de acción del actor durante 4 meses producirá la caducidad. Al demandado se le lleva en rebeldía. Si tú no me lo das, yo doy por hecho. Pero tú, actor, que traes el interés, te estoy pidiendo algo y no me lo das, entonces te caduco tu expediente. ¿Qué significa caducidad? Es la pérdida de todos los derechos. El expediente se muere como las medicinas tras, pero queda vivo el derecho. Demanda e instancia, que son sinónimos, es lo que caduca. O sea, la presentación de la demanda y mi demanda caduca. ¿Pero qué queda vivo? La acción, demanda, instancia, acción y pretensión. La acción y la pretensión quedan vivas. DIAP. D-I-A-P. Demanda e instancia caducan. Acción y pretensión quedan vivos. ¿Qué significa? Lo que me preguntaban otra vez. Oye, caducó mi expediente porque no presenté el documento que me pidió el tribunal o lo que sea. No te preocupes. O me hizo una prevención, ¿no? Para que yo le dijera o le hiciera una precisión en la demanda y no lo hice. Y ya me lo caducó. No te preocupes. Ve al tribunal, pide tus documentos y vuelve a demandar. ¿Por qué? Porque quedó vivo mi derecho y mi pretensión, ¿no? Entonces, en la caducidad, se muere tu expediente, pero puedes volver a promover, porque no caduca tu pretensión. ¿Y por qué no caduca? Porque nunca fuiste escuchado. Simplemente te valió gorro. Bueno, pues el tribunal dice, pues a mí más, ¿no? No me lo probaste, pues tu bronca. Pero tienes tu derecho para que lo vuelvas a hacer valer. Bien, con esto, digamos que en 3 sesiones o en 3 clases les di la vista general de todo el procedimiento. En la clase que sigue vamos a ver medios de impugnación, que es precisamente esto que se hace para que la sentencia quede firme. Bueno, nos aventamos un rollote, pero yo tenía que terminar ya esto, porque ya eran tres clases y no acababa. ¿Tienen dudas, preguntas, aclaraciones al respecto? Profesor, una pregunta respecto a las multas. ¿Qué se hace con ese dinero? Ese dinero va a una cuenta, porque ese dinero, dicen, bueno, vengo a pagar mi multa, ¿no? Eh, Se les dice, esta es una cuenta, déjame ver, se les da el número de cuenta y es a la Secretaría de la SEDATU. Se va a la SEDATU, que es para los apoyos a los créditos ejidales y todo esto. O sea, se va a la cabeza del sector, en este caso los tribunales agrarios. Fíjate, los tribunales agrarios, lo dije desde hace tiempo, a ver si lo recuerdas, no son órganos del Poder Judicial Federal, son órganos autónomos que la Constitución permite. Entonces, no están en el Poder Judicial Federal, pero tampoco están en la Administración Pública Federal, como era la Secretaría de la Reforma Agraria. Entonces, los tribunales agrarios son híbridos. ¿Por qué? Porque el dinero que reciben viene de la SEDATU, el dinero, esas partidas y o de nivel administrativo porque pertenecen al Ejecutivo
y su función es del Poder Judicial. Son híbridos. ¿A dónde se va el dinero? A la Administración Pública Federal. ¿Sí queda claro? Sí, profesor, gracias. Gaby, Ahí me nace la duda porque hace rato nos citó que en materia agraria no hay gastos y costas. ujú, Y pues investigando el principio de por qué, pues dice que esto nace de la naturaleza del derecho agrario, que es para proteger al campesino, equilibrar la desigualdad social, pero hace rato que habló de la multa que se me hizo excesiva. Entonces, ¿por qué en ese caso, en la medida de apremio, sí se sanciona tan gravemente al campesino, ¿no? porque es optativo para el tribunal elegir la cantidad. Anteriormente eran 1,000 pesos, que era una risa para el campesino, ¿no? Que no quería cumplir. Entonces, si tienes de 0 pesos a 3 millones de pesos, con 10,000 pesos es suficiente, ¿no? Para que te duela. O sea, no tengo que aplicar los 3 millones y tantos. Sí, se habla de hasta un máximo, Ujú. pero entonces ya estaríamos violando el principio de gratuidad, sencillez y oralidad, ¿no? Claro, entonces tendrías que irte al amparo, ¿no? Ujú. Eh, para determinar que esa sanción es excesiva. Pero como abogado yo te diría, pues mejor para que no te multen, cumple, ¿no? Sí, 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 pero muchas veces se abusa de la ignorancia del campesino Sí, y a lo mejor el hecho está, el hecho cometido fue por, precisamente por eso, se abusó de la ignorancia del campesino, ¿no? Que ujú, generalmente pues no tienen acceso a información, actualización. Y ahí va mi pregunta número dos, porque también en la, ¿cómo se llama? En la ofrecimiento de pruebas, ¿no? La declaratoria por parte del demandado o del contrario, pues muchos abogados usan esa pregunta, yo la veo sesgada, que dice, diga usted si es cierto, así como lo es, como que está ya dirigiendo a la persona interrogada a que diga sí, porque está afirmando así como lo es, ¿no? claro. Esa Pero ya no pregunta, existe esa prueba, Gaby. Esa ajá, prueba confesional ya no existe. ok, ya no se da el cuestionario de preguntas que va a ser la parte que demanda al demandado, Se llama interrogatorio y lo puede ajá, ofrecer el actor a cargo del demandado o el demandado a cargo del actor. Es una prueba de par. pero sí se da el interrogatorio Sí, y el sí. cuestionario lo ofrece la parte que está, bueno, en mi Sí, caso, la parte que demanda, y el abogado pues ya está induciendo a que se diga, sí, sí, sí es cierto como lo es, entonces está como ya en la pregunta afirmando que sí fue el hecho. claro. Claro, puedes ofrecer una objeción, pero objeto que la pregunta me está induciendo a contestar ya la respuesta, de hecho, ¿no? Pero siguen permitiéndose ese tipo de preguntas. Por eso desapareció la prueba, Gaby. Ya no, ya en el Código Nacional de Procedimientos ya no existe. Debe. Ok, ok, Eso era en el Código Federal, ya no existe en el Código Nacional. ok. Lo Y, pongo aquí. ok, y respecto a a los montos de las multas, realmente el tribunal no pone multas más allá de 5,000 pesos. Yo las he visto. ¿Por qué? Pues porque precisamente se van a quejar de esa situación. Pero entonces el colegiado pregunta, bueno, ¿y cómo es posible que tengas para promover amparo si no tengas para pagar las multas? Porque no quieres obedecer un mandato judicial. ¿Sí me explicó? Sí, sí. Entonces tú dices, sí, pobres campesinos, es mucho dinero, pero a veces también hay mala fe, ¿no? No lo voy a hacer. Ujú, Ah, no lo vas a hacer. ¿Cuánto a que si lo haces? No, casi, casi. Porque si no hay esta amenaza, Gaby, no se cumple. ujú. Ahora, una multa nunca va directa, ¿eh? Nunca. Siempre, porque ahí sí hay amparo. Las multas deben de haber primero apercibimientos. Yo te pido que hagas esto tal día. Apercibido que si no lo haces, te impondré una multa.
voy, no lo haces, te impongo la multa, pero siempre te persigo. Nunca es, llego y te multo, no, te lo pido, no lo haces, ahí te va. Pero si no lo haces, o sea, te lo aviso. El tribunal siempre, en la amenaza, que es el apercibimiento, te dice lo que te va a pasar, para que Ok. cumplas, Sí, para sí, que sí, yo estoy cumplas. de acuerdo con eso. Debe haber medidas de apremio, como dice, para que la persona tema el faltar a la ley. Correcto. Y esa, ahora sí que como le preguntó el compañero anterior, y esas multas, pues van para beneficio de la federación, ¿no? Claro, a la cabeza del sector. En este caso, anteriormente, cuando yo entré, existía Reforma Agraria, después le cambiaron el nombre, y era una fuente de la Reforma Agraria, que era la cabeza del sector. Eh, Actualmente supongo que se han de ir a alguna cuenta de la SEDATU, supongo, pero sí se van a la Administración Pública Federal, o sea, al Ejecutivo. Gracias, profesor. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo, profe, me surge la duda en el tema de los juicios intestamentarios. Ve que hablaba que este tema de los derechos agrarios queda fuera de. Entonces, si tengo una persona que tiene las dos, ¿Los hechos agrarios quedan fuera de qué? sí, que los derechos, entiendo que lo que se hereda en agrarios son los derechos, pero estos quedan fuera en un proceso civil, ¿no? Es lo que Claro, decía. ¿Y entonces claro. lo llevan por separado o cómo? Sí, tienes que hacer la sucesión en agrario por las parcelas y la sucesión civil por la casa o las propiedades privadas. Porque hay reglas para la sucesión civil y hay reglas para la propiedad agraria. Y en agrario tienes que apegarte a un tribunal agrario. Entonces, me decía tu compañero, entonces un albacea provisional o definitivo en un juicio civil puede comparecer ante los tribunales agrarios. No, porque en tribunales agrarios hay otras reglas. Entonces, en teoría, tampoco podría quedar el mismo heredero, ¿no? O sea, podrían ser diferentes. Sí, porque estamos hablando de bienes diferentes. Si tú eres albacea en un juzgado civil, seguramente no seguramente estás hablando de escrituras públicas, estás hablando de casas, Sí, de cosas que tenía el de Cuyus, ¿no? Que eran privadas. sí. Por lo Ah, tanto, pues eso es ok. privado. Pero si tú estás hablando de parcelas, entonces estás hablando de agrario y eso lo tienes que promover allá. Porque este es incompetente, el juzgado civil es incompetente en materia agraria. Ajá, es que no, bueno, apenas también tenemos en otra materia ese tema, el del juicio sucesorio, y bueno, en la lectura lo veíamos por pasos, ¿no? Y que tienes que inventariar todo lo que tiene. Entonces dije, ahí en eso sí se Civil. menciona que lo tiene o como tal no. Puedes mencionarlo, pero no es materia de juicio civil, no es materia. O sea, puede decir el juez, ok, y por las parcelas quedan a salvo los derechos para que los hagan valer en la instancia del juez competente, que es agrario. Ah, ok. Ok, gracias. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, pues acabamos audiencia de ley. Fue un camino bastante largo de 3 clases, pero creo que hemos profundizado mucho y aún así hay que trabajarlo con una audiencia en pantalla y con un diálogo de las voces. A mí me gusta mucho ver esto de las voces, de quién está hablando aquí, quién está hablando acá, cuándo está hablando el secretario, cuándo está hablando el magistrado e ir leyendo, ¿no? Es muy interesante. Vamos a dejarla aquí y nos vemos en la próxima clase para continuar con la unidad 7 y ver medios de impugnación, es decir, los recursos que tienen las partes para que para atacar las decisiones de los unitarios o del superior, depende de la acción que se haya promovido, y echarla abajo. Si no se echa abajo, queda firme y entonces ahora sí ya ejecutas. Pero de todas maneras ya vimos ejecución. Les agradezco mucho su atención. Soy René Marneau, el Grillo, y nos vemos el próximo sábado. Gracias por todo. Saludos.